dos personajes muy interesantes del territorio y además dos compañerazos y amigos de la casa, ya vienen trabajando con nosotros desde su agrupación Masculinidades, Gustavo Escobar y Lucas Neira, así que ahora les voy a dejar con ustedes en un ratito para que, bueno, puedan escucharlos, todo esto que tienen para contarnos y decirnos. Y bueno, darles también la bienvenida a todos y a todas. Hay compañeros de secretariado provincial y de algunas delegaciones compañeras, así que estamos re contentos que puedan participar en estas charlas que para nosotros son ultra necesarias. También, obviamente, me acompañan siempre miembros del Consejo Directivo del SAOP La Matanza, está Noé, Romina, Anabela, nuestra secretaria general, que andaba por ahí, que no la veo, Nancy. Ahí te vi, ahí estoy. Bueno, otros compañeros están haciendo otras actividades también, así que todos no nos podemos sumar, pero bueno, nos vamos turnando y dividiendo en función de los que somos y de las actividades y propuestas que hay en el día, que son un montón. Con esto de la virtualidad parece, ¿no? Como que abarcamos un montón. Así que agradecerles que se hayan inscrito a esta propuesta, que para nosotros también es nueva, así que estamos muy atentos a lo que tanto Lucas como Gustavo nos vienen a contar. Creemos es nuevo y es necesario, ¿no? Como venimos hace mucho tiempo ya militando la ESI, creemos que este espacio de masculinidades es ultra necesaria, así que estamos acá también muy atentos para poder escucharlos a los dos y también a ustedes, ¿no? Porque este espacio es de construcción colectiva. Así que estamos muy, muy felices. A mí me gustaría en principio darle la bienvenida a Miguel, que es un compañero que siempre nos acompaña con todas las propuestas que hacemos, sobre todo cuando son así de novedosas, es el secretario de Educación a nivel provincial. Miguel, si podrías desilenciarte y saludarnos, a nosotros nos encantaría. ¿Te andás por ahí? A ver, espérate, Miguel, te va a desilenciar Noé. A ver si... Se tiene que desilenciar Miguel. Ah, ahí está. Ahí está. No, que las felicito por el trabajo que están haciendo de educación sexual integral y de masculinidades. Por lo menos es importantísimo que aparezca en el escenario de la militancia la discusión y el debate de estas cuestiones. A no tener miedo, al contrario. Así que adelante. Tal cual, Miguel. Muchas gracias por participar. Siempre es un placer para nosotros escucharte y que seas parte también de esta construcción, así que bienvenido. Y también nos acompaña hoy Maximiliano y Mauro, que son Maximiliano, secretario de Organización de Bahía Blanca, que anda por ahí, y Mauro, secretario gremial de Junín, también, así que si bien esta virtualidad vino a como romper algunas cuestiones de lo que nos gusta a nosotros, que es abrazarnos, matear y debatir y construir colectivamente, esta virtualidad nos trajo, digamos, esto que podemos tener una capacitación con gente que es de otras localidades e inclusive de otras provincias, así que estamos más que contentos con esta forma también de comunicarnos, que vino para quedarse, porque el aula virtual del SAOP ya volveremos a la presencialidad y volveremos a esa mateada general, pero la virtualidad también vino para quedarse, justamente para poder ofrecerlo a los compañeros, mismo en lo que es la localidad de La Matanza, porque ustedes saben que es enorme el territorio, entonces muchas veces no se pueden acercar a las delegaciones, pero bueno, esto puede ser una buena propuesta para que se quede. Así que les doy la bienvenida. Y les voy a dar ahora la palabra a Gustavo y a Lucas, que, bueno, no quiero extenderme demasiado porque es mucho el material que trajeron para trabajar hoy, así que cuando quieran desilénciense y adelante, compañeros. Acá hago una aclaración. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos grabando el encuentro para que después quede disponible por si inclusive alguno no pudo participar y lo quiere ver, y por si ustedes quieren recurrir para volver a verlo. Así que por eso estamos grabando, después lo subiremos al canal de YouTube. Y el link al aula, ¿no? Obviamente. Y está habilitado obviamente el chat para quien quiera tomar la palabra, o desilénciense, o pueden escribir a aquel compañero o compañera que no se anime a hablar, puede también utilizar el chat para eso, y nosotros vamos a ir leyendo todas las intervenciones. Lucas o Gustavo, quien quiera.
Bueno, ya me tiraste ahí a la cancha. Perdón. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias muchas gracias a Doc por habilitar estos espacios, por construir de manera colectiva siempre la formación y estos encuentros que son tan necesarios para pensar nuestra práctica docente, para pensar nuestra práctica cotidiana en el aula, presencial, virtual, y que también nos sirve un montón para pensar la forma en la que nos vinculamos y en la que construimos, ¿no? Comunidad, sociedad, vínculos. Estamos un poco nerviosos, yo voy a oficiar de sinceridad a pleno, pero estamos bastante nerviosos por la propuesta, nos parece que es una propuesta muy interesante, y nada, y los primeros encuentros, hasta que nos conozcamos un poquito más, tienen como esto del nerviosismo. Bueno, mi nombre es Lucas Neira, soy de Virrey del Pino, soy marica, me posiciono políticamente desde esa manera, vivo en el sur profundo de La Matanza, y estoy terminando este año mi formación docente, un profesorado en ciencia política, y nada, soy militante, activista, digo, todo el tiempo estamos ahí construyendo, discutiendo, reflexionando, haciendo cosas que nos sirvan para repensarnos y para construirnos y reconstruirnos también de otra manera. Gus, ¿te querés presentar? Estaba esperando que sea más larga la No, presentación tuya para relajarla un poco. Bueno, compartir el agradecimiento que hacía Lucas a SADOP Matanza en particular, y después a SADOP a nivel sindicato en general, porque la verdad que las propuestas siempre son tomadas en cuenta, y con las compañeras de SADOP Matanza venimos hace un tiempo, y está bueno eso, ¿no? Como ir transitando y construyendo de manera colectiva, sin esta cosa, sin tener en claro, o sea, como no tener la certeza, ¿no? Sino más las preguntas. Y en eso surge Masculinidades al Sur, surge justamente, creo que el primer acercamiento entre varones es esa, ¿no? O sea, la inquietud, la molestia de algunos mandatos que nos hacen ruido en nuestra subjetividad. Yo soy de Catán, me crié en González Catán, fui militando en distintos espacios políticos, así lo conozco a Lucas en una jornada de radio abierta, y nada, y nos conocimos, empezamos a cranear cosas juntos, hasta que salió Masculinidades, y nos parece sumamente interesante, necesario y urgente en los territorios transitar un poco esta instancia de qué pasa con la subjetividad del varón y la responsabilidad política, tanto individual como social. Así que gracias por el espacio, gracias por estar, y bueno, ahí seguiremos armando en estos 3 encuentros. Por ahí más preguntas que certezas, pero eso es lo interesante, por lo menos, ¿no? O sea, hacer esas preguntas necesarias para el trabajo. Sí, esto que dice Gus es central, no somos dueños de la verdad, ni mucho menos, venimos a compartir un poco las miradas y algunas reflexiones en torno al trabajo con varones. Masculinidades viene elaborando desde el año 2017, es un colectivo de varones que genera actividades principalmente orientadas para varones, pero que labura con todas las personas en general, digo porque nada, es una temática una instancia que todos tenemos que repensar en cómo nos vinculamos entre varones, cómo los varones se vinculan con la otredad, con mujeres, diversidades, niñeces y demás. Hacemos talleres, generamos charlas, hicimos ciclos de conversatorios, hicimos charlas en escuelas, participamos de conversatorios donde nos invitan, digo, estamos ahí como siempre articulando y pensando con otros y con otras y con otros, y compartiendo sobre todo esto, ¿no? Como vamos a hacer mucho foco en esto a lo largo de los 3 encuentros que tengamos. No tenemos la verdad, tenemos más preguntas que respuestas, y la idea es construir algunas respuestas e incomodidades de manera colectiva, con todas las personas que van a estar transitando en este taller. También para contarles, este año comenzamos una supervisión
Estamos en proceso de construir un dispositivo de abordaje para varones que ejercen o ejercieron violencias. La supervisión la estamos haciendo con RETEM, que es una red de trabajo e investigación sobre masculinidades, que tiene muchísimos años de experiencia con grupos de varones con prácticas violentas, así que eso también es un desafío muy grande. Entendemos que el trabajo con masculinidades no puede ser solamente entre un grupito de varones que están más o menos deconstruidos, con muchas comillas y con mucha discusión sobre ese concepto, sino que los procesos, el trabajo y lo que se genere desde el colectivo tiene que impactar en los territorios, tiene que impactar en las comunidades, y que nos tenemos que pensar siempre situados, ¿no? Situades en los territorios, en las barriadas, en lo que le pasa a nuestra comunidad. Digo, porque si no es muy sencillo encontrarnos entre algunos cada tanto a mirar con horror y a quejarnos de los otros varones, y a mirar a los otros varones desde esa lejanía, y la realidad es que tenemos que repensar cuánto de eso tiene que ver con nosotros, cuántas prácticas tenemos vinculadas a las violencias y a los privilegios y a los mandatos, y que esos procesos impacten en las comunidades. Nada, nadie se salva solo, o es en comunidad o no sirve, digo, por eso lo pensamos situado, lo pensamos con un anclaje territorial, en articulación, con organizaciones, con sindicatos. Bueno, con SADOP venimos laburando hace un par de años ya, con esta temática, con otras temáticas, siempre estamos ahí articulando. Y la última aclaración, digo, cuando quieran tomar la palabra, pueden tomar la palabra. Si no quieren tomar la palabra, pueden hacerlo por el chat. La idea es que esto no sea una clase totalmente expositiva, donde solamente nos escuchen a Gustavo y a mí, ni mucho menos, sino que la idea es tirar algunas líneas, tirar algunos ejes, algunas reflexiones y algunos materiales, y que podamos discutir colectivamente. Y sobre todo que también habitemos un poco el espacio del silencio, ¿no? Que es algo como muy, muy interesante a veces, que muchas veces nos pasa que los silencios nos incomodan, y está bien que nos incomoden, hay que darle un poquito más de bola a ese silencio. Y bueno, y otra cuestión ahí que me parece muy interesante, es bueno, la mayoría son compañeras, ¿no? Eso es muy interesante y me parece que es un dato, ¿no? De cuánta responsabilidad muchas veces sentimos los varones en laburar o problematizar o reflexionar sobre la temática de género en cualquiera de sus variantes o en cualquiera de sus ejes, ¿no? Generalmente es una práctica que está más asociada a las mujeres y a las diversidades y a las disidencias, pero que bueno, nada, los varones tenemos que empezar en algún momento a hacernos cargo de discutirnos y discutir la comunidad que construimos también. Gus, ¿arrancamos? ¿Quieren que arranquemos? Sí, y sí, cerrar eso, como en función de esto que decía Lucas, el encuentro o los encuentros proponen un acercamiento, y en ese acercamiento también, a veces no a veces, generalmente en estos 3 encuentros, vamos a hacer foco en el varón, ¿no? En la masculinidad y en las masculinidades. Entonces por ahí va a suceder que queden algunas preguntas o algunas reflexiones por fuera del encuentro y del material, pero porque es necesario, o si no se nos abría muchísimo, y a veces está bueno tener como un anclaje en decir, bueno, directamente vamos a trabajar sobre eso, no porque neguemos las otras realidades, no porque pretendamos invisibilizar las múltiples violencias que ejercen los varones, sino como para también tratar de encontrarnos de otro lado. Y en esto que decía Lucas también del silencio, somos docentes, y como docentes, a veces, o muchas veces, se nos exige una certeza absoluta, ¿no? Un saber académico de darle la respuesta siempre a esa niñez, a esa adolescencia, y nos olvidamos del no saber. Entonces, también en estos encuentros vamos a intentar,
después veremos cómo sale, de quedarnos con eso, ¿no? Como, la verdad no sabemos, no sé. Y bueno, y si no sé yo, por ahí mi compañera, mi compañero, mi compañere, me puede dar una mano, o podemos construir juntos otras respuestas que lleven a otras certezas, si se quiere, o a otros acercamientos posibles. Pero creo que también es necesario eso, ¿no? Vamos a ver, y que es muy propio del sistema patriarcal y del mandato de ser varón, el tener la certeza absoluta, de no permitirse la duda. Entonces, vamos a ir transitando eso para, a pesar de la virtualidad, movilizarnos un poquito en nuestras corporalidades y experiencias del ejercicio y del ser docente. No podía trabar el micrófono. Bueno, la idea sería que podamos hacer una pequeña rondita de presentación, si quienes así lo deseen y quienes así lo sientan se quieran presentar, pueden tomar la palabra con voz o pueden escribir en el chat. Nos gustaría, bueno, saber quiénes son, si nos quieren tal vez contar algo de qué materia trabajan o qué rol cumplen en el ámbito educativo, y sobre todo saber qué les movilizó a participar de este encuentro, qué les movilizó a estar hoy aquí en pleno noviembre, con cierre de notas, bueno, de todo lo que ya sabemos, y en este contexto tan particular de la virtualidad, ¿no? Zoom por acá, Meet por allá, videollamada por aquí. Nada, nos parece muy interesante saber por qué estamos hoy aquí. Quien quiera, por chat, nada, libre. Vamos, Claudia, vamos. Esa es la actitud. Bueno, yo soy jubilada, como ya les conté, y bueno, participé como delegada gremial hasta que terminé con mi trabajo escolar, pero no termina nunca, ¿no? Uno sigue siendo docente toda la vida. Además, soy mamá de 2 varones, entonces me preocupa también esta temática. Si bien ellos ya son grandes, uno tiene 20, el otro tiene 26, me parece que el aprendizaje de la deconstrucción es permanente, ¿no? Incluso lo que creo es que nos tenemos que deconstruir nosotras como mujeres que fuimos criadas también en un contexto hegemónico con una masculinidad violenta. Y me preocupan, bueno, las generaciones venideras. No sé cuándo sería abuela y me parece que la primera crianza de estos niños es fundamental. Y que las mujeres más que nada estemos preparadas, no porque nos corresponda el cuidado, sino porque en algún punto somos más sensibles a esto, o porque padecimos la violencia, o porque la vemos, o porque, no sé, por el motivo que quieran. Me gustaría construir hombres diferentes, ¿no? Hombres y mujeres diferentes. Cuando tuve la experiencia como docente en los últimos años, me tocó charlar con las chicas cuando se estaba la previa del debate a la despenalización del aborto, ¿no? Y los varones se sentían muy agredidos por las posiciones de las mujeres. Y yo veía como que estaban como en 2 bandos, ¿no? Como en una grieta, como se dice ahora. Y me parece que lo que hay que buscar son los puntos de encuentro. Y veía en los materiales como que en pocos lugares del mundo están estos espacios de reflexión conjunta y son los menos, y desconozco totalmente si los hay en la Argentina. Que me parece que eso es lo que se tendría que trabajar para hacer programas educativos, espacios de reflexión para adultos, para docentes, para colegas. Y bueno, estoy acá porque me inquieta aprender todo el tiempo y ayudar a quien se pueda. Así que gracias por esto, gracias a SADOC que me abrió la cabeza también en muchas cosas. Hola. Sí, Patricia, ¿estás hablando? ¿Está hablando, ¿no? Sí. Bueno, yo soy profe de lengua y literatura en secundaria, y cuando vi el título del curso me llamó muchísimo la atención. Nunca me imaginé que había grupos de hombres trabajando en esto, pensé que éramos las mujeres nomás las aguerridas. Sí he visto hombres por ahí en marchas feministas o las marchas de los pañuelos verdes, he visto muchos hombres apoyando, pero no sabía que existía una agrupación, y bueno, y eso realmente
me da para agradecérselo muchísimo a estos varones que están ayudándonos en esta lucha que viene desde la antigüedad, diría yo. Para mí la literatura es una herramienta, pero fundamental para manejar estos temas. Yo viví violencia no por mi esposo, sino por mi padre, con mi madre, y bueno, y esto de la violencia hacia las mujeres es algo que lo tengo desde muy chiquita y es como una lucha interna, ¿no? Que tengo y trato de enseñar a mis alumnos, de hacerlos empáticos respecto a estos temas, y me interesa muchísimo. Es algo que lo aplico todo el año, no solamente en la semana de ESI, sino que siempre trato de buscar literatura que tenga algo referente a todo lo que sea la violencia de género. Así que bueno, agradezco mucho a SADOP y agradezco mucho a Gustavo y a Lucas este compromiso. Gracias. Sí, Nati. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo Natalia, soy docente de educación primaria y, bueno, principalmente lo que me sucede a mí es que al tenerlos más chicos, todo este tema de la masculinidad y el patriarcado obviamente viene desde el lado de la familia, ¿no? El chico en la escuela refleja lo que es la casa. Y creo que cuanto de más chiquitos podamos trabajar estos temas, van a ser más libres, que eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa mucho las pocas infancias libres que hay. Siempre se censura todo desde todos los lados, ¿no? Y esto de siempre la masculinidad delante de la mujer y esas cosas, y tratar de que los varones, los más chiquitos, abran su cabeza más allá de la familia, que obviamente también se tiene que deconstruir, pero bueno, es más difícil. Me parece que de más chiquitos es mejor trabajar todo esto. Y aparte porque tengo un hijo de 11 años y bueno, igual lo que noto en la edad de él es que están bastante deconstruidos, gracias a Dios. Pero bueno, es todo un aprendizaje y me parece que los docentes tenemos que seguir abriendo puertas y la cabeza a todo esto, porque en el aula nos encontramos con un montón de cosas y tenemos que estar preparados. Entonces, por eso me parece importante. Gracias. Si quería preguntarle a los compañeros el tema de la masculinidad. Como Patricia, quedé también sorprendido ante la presencia de alguna pasión o movimiento de la masculinidad. ¿Podrían aclarar un poco cómo está organizado para poder entender realmente qué es lo que queremos decir cuando hablamos o nos preocupamos por la masculinidad? Bueno, de hecho vamos a arrancar, si quieren les damos como un breve pantallazo de cómo pensamos estos tres encuentros. Hoy justamente vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De los movimientos de varones, de la instancia política, el sujeto político varón, la responsabilidad que hay ahí. Y vamos a hacer un recorrido con respecto a la constitución del ser varón, ¿no? De las masculinidades. Por eso nuestro grupo se llama Masculinidades, porque hay multiplicidad de masculinidades, pero el sistema nos marca una sola. Vamos a hacer un recorrido con eso. Vamos a ir después al trabajo de el ser varón como sujeto individual, y después vamos a ir a esta instancia de ser varón en la escuela, ¿no? O sea, la corporalidad, las referencias. Vamos a cerrar como con ese último encuentro en donde nos vamos a abocar a, bueno, ¿qué pasa en la escuela? ¿No? O sea, la escuela como escenario de reproducción de mandatos y de estereotipos. Y bueno, ahí cómo articular desde educación física u otras materias, el patio de la escuela, el salón,
como yo digo, a ver, yo soy docente, trabajo con adolescentes de 6º año. Yo, varón, en mi corporalidad, en mi sujeto, en mi ser, si yo asumo ese compromiso político, ya estoy dando una referencia distinta de masculinidad. En cómo transito el salón, en cómo me abro la escucha, en cómo charlo con les estudiantes. Todo ese recorrido vamos a hacer muy rápido quizás, pero también ahí la propuesta es que después digan, che, nos gustaría esto, bueno, hay muchísimo material, no es nuestra propuesta, no fue llenarles el mail de bibliografía que después quedan ahí como atascadas, en decir, ¿y por dónde empiezo? Sino que eso genere una búsqueda y abrir el debate, o mejor dicho, abrir la búsqueda para mucho más material. Y que nosotros encantadísimos lo vamos a pasar al finalizar, pero ir de a poquito e ir indagando en eso. No sé si quedó clara la pregunta. Voy a hablar por Aldana, voy a leer su intervención en el chat. Nos dice que ella es Aldana, suele trabajar con niños, con niñas y adolescentes en espacios de educación no formal. Me interesa mucho comprender la masculinidad, las masculinidades, para encontrar herramientas que me permitan acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento, con menos mandatos y más libertades, que les habilite la posibilidad de vincularse y crear relaciones más equitativas entre los géneros. Gracias, Aldana. Bueno, si alguien más quiere tomar la palabra lo puede hacer, si no por el chat, y si no arrancamos como más con el contenido, Hola, así de lleno. Te hola, buenas escuchamos, Norma. tardes. ¿Qué tal? Soy Norma Miranda. Bueno, el título me pareció una puerta a, digamos, fue una invitación, ¿no? A pensar otros contenidos, otras temáticas dentro de la ESI. Y cuando estuve leyendo el texto ayer, me llamó la atención, me pareció muy interesante, me pareció un hallazgo encontrar colectivos masculinos trabajando por la equidad de género, por la cuestión de la afectividad, en un territorio como México tan patriarcal, tan machista históricamente, y lo relacionaba con todo lo que pasó en Ciudad Juárez, con las investigaciones de Rita Segato. Entonces me pareció un hallazgo. Cuando lo leí, después de un día arduo, de mucho trabajo, de Zoom y de problemas, a esta altura del año, fue reconfortante. Así que bueno, nada, estoy muy agradecida de ser parte y con muchas expectativas en estos encuentros que vamos a desandar. Gracias. Gracias, Norma. Bueno, si me dejan... Bueno, yo soy Máximo, soy profesor de artes visuales, pero estoy en el consejo directivo de SADO Bahía Blanca, ya voy por el 2º mandato. Bueno, este es un laburo interno que vengo haciendo hace muchísimos años. Me interesa mucho poder formarme, porque de alguna manera entiendo que mi labor docente también sigue en el sindicato, pero para nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Esa docencia que hacía en el aula, bueno, hoy poder trasladarla a ellos, a ellas, porque hay mucha falta de información. La ESI está, la ESI es ley, pero a veces no sabemos cómo llevarla a la práctica en el aula, no sabemos cómo vivirla, la ESI. Entonces, me parece fundamental esto de poder formarnos nosotros como cuadros políticos en este caso y trasladarlo luego a los compañeros, las compañeras. Nosotros acá en Bahía hicimos una charlita, un conversatorio sobre el lenguaje inclusivo, que también estuvo muy bueno. Entonces, es como que estamos tratando de complementarnos y poder dar mejor información y certezas, aunque no las vamos a encontrar hoy seguramente, pero sí en el modo de apropiarnos de esta información y poder aplicarla. Bueno, por otro lado, lo que hablaban los textos, lo que decían los chicos, digo, esta violencia
que generamos la masculinidad, si se quiere, como hegemónica, para las mujeres siempre estuvo, sigue estando, y lamentablemente si no hay este proceso de construcción por parte de los hombres, va a seguir profundizándose. Entonces me parece fundamental. Por otro lado, esto que hablaba una de las compañeras de enfocarnos en los más chicos, también me parece muy importante. De hecho, tengo una hija de 4 años y es un laburo cotidiano. Esto de ser otro ejemplo de lo masculino, no por hacer autorreferencial, pero digo, en el contexto en el que estamos es más común que muchos de mis amigos no se pregunten nada de esto, ¿no? Y sigan reproduciendo prácticas que son, si se quiere, inconscientes, como uno de los textos que mencionaban, que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Porque decía, las críticas hoy apuntan a cuando es extremo, a la violencia de género cuando es extremo, ¿no? Pero esas cuestiones inconscientes y que se naturalizan en el día a día, en tu relación conyugal, con tus amigas, digo, eso me pareció como una piña a la pera, decir, hay que elaborar mucho eso. Bueno, nada más. Gracias, Maxi. ¿Algún otro compañero, compañera? Hola. Hola, Zulma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Zulma Pereira, soy docente del nivel secundario y terciario, pero bueno, ejerzo más bien en el nivel secundario. Y la verdad es que, bueno, vivo en Virrey del Pino. Trabajo la ESI bastante porque, bueno, soy de ciencias naturales y de biología, entonces en un primer momento es como que se le tiraba toda la información a las profes de ciencias naturales y biología. Entonces, bueno, aparte de eso estoy en un colectivo de Encuentro CESIS que está en las redes sociales. Después los chusmean si quieren, después lo pongan, pero de todas maneras acá estoy como aprendiendo. Yo siento que cuando hablo de ESI me falta mucho más también, pero además el honor de poder estar aquí compartiendo con ustedes me llevó a que en un principio soy persona, quiero saber más del tema, pero también soy docente. Cuando hablamos de ESI en el colegio, cuando hablamos esto nuevo, porque es un título nuevo de masculinidades, este año lo podemos fomentar un poquito más, en las aulas, por ejemplo, de primero, segundo, tercero y cuarto, donde yo ejerzo, los pibes son los primeros en querer saber de qué se trata, son los primeros en querer formarse, son los primeros en querer sacarse ese mandato de encima y desconstruirse, son los primeros, si bien tienen mucha información, pero justamente me parece es el rol nuestro, como decía el compañero de Bahía Blanca, de que tienen mucha información, pero cómo se lleva la ESI al colegio. Una cosa es cómo se lleva la ESI al colegio, pero cómo se lleva, y otro punto importante, que por lo cual también estoy acá, y me interesan mucho estos temas, es cómo se lleva la ESI al barrio, ¿no? Cómo se lleva la ESI a mi vecino, cómo se lleva la ESI a mi vecino en donde sé que es un hombre violento, donde tiene una familia violenta lamentablemente por mandatos, qué sé yo. Entonces ese también es mi interés donde tenemos que trabajar bastante. Esto de trabajar en las organizaciones, en unidades básicas, bueno, sociedades de fomento, organizaciones, clubes de barrio, ahí me parece que también tenemos que llevar la ESI, ¿no? Así que, bueno, encantada. Cuando vi la publicación dije, acá tengo que estar. No importa, no tengo tiempo, pero un ratito voy a poder estar. Así que, un gusto. Gracias, Zulma. La virtualidad, digo, también para que si alguna vez no pueden conectarse o algo, esto que decía, ¿no? De que va a estar siendo grabado para después compartir, digo, también tiene esto. El encuentro es esto igual, ¿no? Es como esto que hablaban los chicos al principio, de la construcción colectiva. Los chicos acá no vienen a enseñar, sino a construir junto con nosotros y nosotras. Así que sabemos que están colapsados y colapsadas a esta altura del año. Cada vez la tiramos más tarde. Antes era a las 6 de la tarde, los encontramos a las 7, la próxima a las 8. Y nos juntamos a cenar. Es un buen horario. Es un buen horario. Un horario claro, más decimos, bueno, ¿cuándo se termina el Zoom en realidad el día? ¿Algún otro compañero o compañera que quiera tomar la palabra? Quería decir algo. Sí, Miguel. Sí, digo, agreguemos que llevar la ESI no solamente al aula, sino a la institución escolar, a la comunidad educativa, para acompañar al pensamiento de la compañera que habló último.
Sí, tal cual, Miguel. De hecho, la ESI habla de una transversalidad para, digo, tomar en cuenta a todos los actores, ¿no? de la comunidad educativa. Y no me acuerdo quién fue que dijo, bueno, ya tenemos la normativa, bueno, ¿qué hacemos con eso? Ahora hay que, ¿no? La tenemos hace rato. Hay muchas críticas para hacerle, sí, bueno, pero con lo que hay vamos a por ello. Esa es una definición política, llevarla a la práctica para transformar la realidad, para transformar la escuela en un ámbito amigable, donde se convivan las masculinidades, las feminidades, etc. Tal cual, Miguel, coincido. Bueno, si alguien más quiere tomar la palabra, si no avanzamos para no generar ahí presión. Cualquier cosa se pueden ir presentando por el chat, y si no tendremos como los otros encuentros también para eso. Bueno, bueno, arrancamos entonces. Arranque. Algo interesante, muy, muy interesante que fue dándose en la charla de la presentación ahora, es esto. Tengamos en cuenta que el varón no se replantea, ni hace ningún tipo de reflexión, sino que es a partir de la lucha del feminismo. O sea, el dominador no se cuestiona nada, va a seguir dominando siempre. Y eso es muy interesante para tener en cuenta. Quien no, o sea, él no ve ningún privilegio, entonces se empieza a cuestionar, porque el movimiento, o sea, el feminismo viene desde años, desde siglos imponiéndose o luchando por eso, que entonces el varón empieza a decir, ¿y acá qué pasa con esto? Y ahí es donde vamos a ver rápidamente como esta la categoría política del ser varón, ¿sí? O sea, en la segunda oleada del feminismo dicen, o sea, lo privado es político, ¿no? O sea, y esta instancia y el varón tiene que empezar a asumir eso. En esa categoría política hay dos opciones para el varón, o para los varones, ¿no? O sea, tenemos dos opciones. O somos cómplices, miramos para otro lado, y decimos esto de, bueno, no como claramente después lo vamos a ir viendo, bueno, pero no todos los varones somos, no, pero yo ayudo, no, pero yo esto. Eso es un posicionamiento político, de no hacerme cargo de que formo parte de un sujeto social que históricamente sojuzga, violenta y se aprovecha de otras corporalidades. Mujeres, diversidades, disidencia, niñeces, y también después, también hay una instancia de la vejez, porque el mandato de la masculinidad es muy cortito. O sea, la masculinidad hegemónica, si nos ponemos a analizar, no entra nadie de los varones, que sostienen eso, lo sostenemos sufriendo, ¿no? Entonces, la categoría política del varón siempre tiene que estar en diálogo constante con el movimiento feminista. Nunca puede constituirse en un replanteo político real, concreto, transformador, sin ese diálogo con el movimiento feminista. Y ahí es donde también aparece un fuerte corrimiento, un fuerte cuestionamiento del varón, porque el varón quiere ser protagonista, porque está construido la cultura para ser el protagonista. Entonces es, bueno, hay una marcha, entonces yo tengo que ir. ¿Por qué tenés que ir, varón? No, porque yo quiero apoyar. Bueno, ¿por qué no le preguntás a la compañera en qué podés ayudar? ¿No? O sea, los varones no preguntamos, los varones avanzamos. Entonces, en ese diálogo entre el movimiento feminista, para ver cómo acompañamos, cómo el varón se pone en un lugar de decir, contame vos ahora. El varón siempre es el relato, es quien relata la historia y quien la vive.
claro, dice Aldana, cuídate cuidando a las niñas, es exactamente. Entonces, ahí hay una figura muy fuerte de lo político. Tiene que tener una matriz feminista, los movimientos de varones como categoría política, pero tiene que acompañar ese movimiento, correrse del protagonismo que tienen. Pensemos que el espacio público al varón se le es dado naturalmente. Yo como varón no me cuestione nunca no poder ir a un lugar. Y a la mujer, históricamente se le dio el lugar del espacio privado, ¿no? Entonces, eso es interesante para tener en cuenta en todo momento. El diálogo que tiene que haber entre los movimientos de varones y los feminismos, porque no hay un feminismo, hay multiplicidad de feminismos, pero el varón tiene que ser coherente con eso. Si quiere pensarse en un movimiento transformador, que se libere él de esos mandatos, primero los tiene que reconocer y después los tiene que dejar de sostener, como decimos a veces con Lucas y con los compañeros de otros colectivos. O sea, también el varón se tiene que correr de eso y dejar de sostenerlo. Entonces, ahí vemos un poquito en los movimientos de varones que, claro, a ver, hay una crisis del movimiento, hay una crisis de la masculinidad. Hay cada vez, las oleadas de los feminismos son cada vez más fuertes, cada vez destraban, visibilizan mayormente más violencias, más desigualdades, van ganando. Entonces hay una crisis de la masculinidad. Y ahí, si no se produce ese diálogo con el movimiento feminista, pueden aparecer movimientos de varones reaccionarios y conservadores, que plantean esto de el mito, como este mito poético. O sea, claro, el varón está mal porque se tiene que venir a esos valores del varón, de la antigüedad, el firme, el jefe de hogar, el que no se permitía nada. Entonces están esos movimientos que son reaccionarios. Después en el chat también decían que tiene que ver con eso, los varones que, si los movimientos que definen el privilegio patriarcal se disfrazan de ser violentados por sus derechos paternos. Esos movimientos existen y están muy vinculados llamativamente a los abusos sexuales en las infancias, ¿no? O sea, la crisis de la masculinidad marca varios movimientos y hay dos que son conservadores y reaccionarios que tienen que ver con el mito, decíamos el mito poético, y después que se llama el movimiento por los derechos del hombre. Y es muy engañosa esa acepción, porque si vamos inclusive a la doctrina, a la base de la doctrina de los derechos humanos defienden al hombre. O sea, el sujeto político que esa primera doctrina de derechos humanos defiende es el hombre, y no cualquier hombre. Es el varón liberal, europeo, profesional, no toma un mandato. Ese es el primer sujeto de la doctrina de derechos humanos. Por eso es interesante también articular una matriz feminista y una matriz de derechos humanos, porque a veces puede prestarse a confusión en esas instancias. Entonces, este movimiento que es esto, ¿no? Como el de los derechos por los hombres, muchas veces quienes ejercen algún tipo de paternidad se van a vincular con esos movimientos. Y en el fondo, esos movimientos no tienen nada de transformador, sí de político, pero son estos movimientos que dicen, no, yo con la política no me meto, o yo de política no quiero saber nada. Porque hay una instancia fuertemente de categoría política. Después vemos también en el movimiento de varones algunos que son los
política, o sea, como una especie de movimiento de varones políticamente correctos que ven la crisis de la masculinidad, ven que el status quo no es el que vivían con anterioridad, pero se acomodan, sin ir a profundizar sus prácticas, sus mandatos, sin cuestionar, siguen como llevando adelante a sabiendas que en lo público ya no se puede decir nada en la calle, ¿sí? Que si en el debate del aborto dicen algo, se van a ver expuestos. Entonces se van acomodando sobre esos aliados que no cuestionan fuertemente el sistema patriarcal. Lo sostienen ahí en base a estrategias que van llevando adelante para sostener y seguir perpetuando, reproduciendo los privilegios. Hay mucho de varones que se van formando, y es interesante en esto de la formación de los varones, cómo nunca en esa formación se cuestionan, se cuestionan los mandatos y los sufrimientos que pasen por esos mandatos. Es interesante, lo vamos a ver en otro texto, en cuanto a cómo el varón no cuestiona el sufrimiento que le lleva sostener esos mandatos. ¿Sí? O sea, las enfermedades que padece, las crisis de salud, la presión. Los varones tenemos una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, sufrimos depresión todo el tiempo, es porque hay un mandato fuerte. Y el hombre no se cuestiona eso, sí cuestiona hacia afuera. Cuando más puede soportar, más macho, totalmente. Entonces, ahora abro el espacio para que pensemos, y yo le voy a poner un ejemplo mío, y ahí vemos cuántas veces vimos eso. A mí me pasó de romperme los meniscos de la rodilla porque estaba en una situación de mucha presión laboral, personal, y no tenía el espacio para decir, che, me siento mal. ¿No? Y hice una mala fuerza, expuse mi cuerpo y me rompí los meniscos. Cuando estuve un mes en cama dije, la verdad que esto no está bueno. Y ahí empieza. Entonces, pensemos en eso. ¿Cuántas veces a los varones les invito que lo hagamos? Y a las compañeras, ¿cuántas veces vemos eso, no? Esa presión del varón y el no cuestionamiento ante el sostenimiento del mandato. Si lo quieren poner en el chat, si quieren abrir el micrófono e ir ahí como pensando estos ejemplos de... Aldana hace un aporte y dice, es muy claro ver en el deporte todas las estrategias que se llevan adelante para poder seguir jugando y no rendirse jamás. Infiltrarse, por ejemplo. Carla dice algo que es muy, muy común, lo escuchamos, me parece, de todos en el aula, es el hombre no llora. Totalmente. El mandato de la masculinidad hegemónica niega por definición la posibilidad de conectar con lo afectivo y tramitar el deseo de maneras no violentas. Bueno, os cuento una anécdota de la escuela. Soy docente de primaria y venía ya dando ESI antes de la ley, digamos, cuando se pedía autorización a las familias y demás.
convencida de que el mensaje llegaba a los y a las niñas, ¿no? Y un día aparece una mamá quejándose que su hijo había ido lastimado, que lo tuvo que llevar a la salita de primeros auxilios porque tenía una infección en el brazo. Nosotras no entendíamos nada que estaba pasando. Y resultó que había toda una situación de complicidad entre los varones, en el baño de varones, digo, niños que tienen entre 10 y 11 años, donde se hacían el juego del tincazo, o sea, todos creo que ¿no? Tac, ¿no? Bueno, el tema del tincazo era pegarse hasta abrirse la piel. Y el que puchoneaba, el que lloraba, era puto, ¿no? Y bueno, resultó que un pibe se lastimó y ahí empezamos a desentramar qué estaba pasando, ¿no? Bueno, ¿quién era el líder, digamos? ¿Quién ponía esa norma, esa regla de que el que llora, digo, y todo lo que pasaba, y el silencio cómplice también, y cómo ese pequeño ejemplo puede marcar qué pasa en los grupos de varones, ¿no? Y lo traspolo a cuando en un grupo de adolescentes se comparten un chiste o se comparten una foto de una compañera a la que circula, ¿no? Cuando no se han tenido alguna práctica sexual o hay un ámbito de deseo, de cómo el varón utiliza su silencio cómplice, ¿no? Y el que quiere romper ese silencio, el que entiende que eso está mal, bueno, es segregado, es acusado de puto, de marica, como si fuese un insulto. Por lo tanto, aquel niño que ya se percibe con alguna disidencia, con algún deseo hacia su propio sexo, digamos, también implica ese silencio a ese propio deseo, ¿no? Aplacar. Entonces, como esas dos cosas, y a mí me impresionó mucho porque era eso, eran niños. Y cuán estaba arraigada el patriarcado, digamos, esas conductas propias de varones machos en niños tan pequeños. Totalmente. Y algo... Sí, Lulu. Ahí lo interesante es pensar, bueno, cómo todos esos mandatos y todas esas estructuras que se imponen a quienes, para decirlo de alguna manera muy sencilla, para quienes nacen o quienes nacemos con penes, toda esa batería ahí, un compañero hablaba de una caja, digo, tiene un poco que ver con esta lógica, es un combo que el varón tiene que sostener. Digo, un conjunto de mandatos, de características, de forma de vincularse, de formas de sentir, de corporalidades, de vincularse con el cuerpo, de vincularse con las otras personas, de vincularse con varones, con mujeres, digo, todo eso forma parte de lo que se le dice o se plantea masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional. Digo, ahí hay como una discusión también en torno a con qué definición va más, porque digo, hoy ese mandato de masculinidad hegemónica o de masculinidad tradicional está puesto en discusión. La ESI, el movimiento de mujeres, las diversidades y las disidencias, grupos de varones, digo, se viene generando un proceso de discusión y un proceso de resignificar esos mandatos y de correrse y de poder construir otras formas de transitar la masculinidad. Por eso justamente se habla de masculinidad o de masculinidades, ¿no? Pensar la masculinidad o las masculinidades como un territorio para poder ser de otras maneras, ¿no? Y ser de otras maneras, indefectiblemente, nos obliga a asumir responsabilidades, reconocer y registrar esos mandatos, y ver cómo esos mandatos impactan en nuestra forma de vincularnos, e impactan en la forma en la que somos en relación a las otras personas, ¿no? Porque, digo, pensemos que los varones todo el tiempo estamos, para usar una frase muy típica, midiéndonos. Y siempre nos estamos midiendo entre varones, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién no llora? ¿Quién se levanta más minas? ¿Quién juega mejor a la pelota? Digo, todo eso forma parte como del combo de la masculinidad tradicional hegemónica, que por suerte hoy se está discutiendo un montón, pero falta. Falta porque ante esta crisis que han generado los movimientos feministas, el varón, porque ávido e inteligente, muy inteligente en esto de adecuarse, se está acomodando. Digo, por eso aparecen todos estos espacios de varones
que son muy pocos los que en realidad posta se ponen a discutir. Primero en términos individuales, y con la herramienta colectiva, pero primero en términos individuales. Digo, a mí no le sirve a la transformación de la comunidad o a la transformación de la sociedad que yo vea las violencias y las desigualdades que ejercen los otros varones si no puedo hacerme cargo de las propias, en mis prácticas, en mi cotidiano. Digo, y en ese proceso pasa esto que planteaba Gus con estos tipos de movimientos que se vienen desarrollando hace algunos años, que son adecuaciones, ¿no? Son acomodaciones de los varones para pasar desde la lógica del victimario a la lógica de la víctima, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de los varones, o estos padres que exigen poder ejercer sus derechos de paternidad, o sus roles de paternidad, digo, tiene que ver con esto, el no reconocimiento de que hay un montón de varones, inclusive muchos de esos varones están en esos colectivos, que ejercen violencias contra las niñeces y las juventudes. Muchísimas situaciones donde estos padres están denunciados por un delito como es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Digo, y todo eso parece que en esta discusión o en esta pseudo guerra que plantean estos varones, ¿no? Como, ay, no, hay una guerra contra los varones. No, en realidad hay una guerra contra las prácticas machistas y patriarcales que ejercen violencias todo el tiempo. Violencias, abusos y desigualdades. Contra todo lo que no sea varón y contra los varones inclusive también. Digo, porque eso muchas veces no se pone sobre la mesa. Ahí lo interesante es, o por lo menos desde el colectivo que transitamos con Gus, es, bueno, sí, discutamos todo lo que hay que discutir, pero la primera instancia que tenemos que discutir tiene que ver con nuestra reflexión interna, con nuestra reflexión propia, individual, en un marco colectivo, porque si no es muy difícil, y siempre con la supervisión, si queremos decirlo de alguna manera, o con ese ida y vuelta con las colectivas o las organizaciones feministas, porque digo, es muy fácil entre varones también sentarnos a discutir y usar esa complicidad machista que existe, que traía Romy con esa anécdota o con esa situación, de no ver lo que tenemos que ver y de no discutir lo que tenemos que discutir. Porque nos adecuamos, porque la complicidad todo el tiempo se está reformulando. Antes tenía una lógica esa complicidad, pero esa complicidad hoy sigue existiendo y se adecúa para aparecer, ¿no? Estos varones, por eso decíamos que se escucha un montón, ¿no? Los aliados, los varones aliados. Sí, obviamente que los varones nos tenemos que responsabilizar y hacer algo, después podemos discutir bien qué, para que las desigualdades y las violencias cesen. Ahora, no es ir a la marcha, o no es ir con un cartel planteando que, ay, las mujeres, digo, ¿por qué no laburamos entre pares? ¿Por qué no conocemos tantos espacios, o por qué no hay tantos espacios, mejor dicho, de varones? Porque los varones no tenemos tanto interés en discutir las propias prácticas, sino en ir a copar el protagonismo, porque es indefectiblemente, digo, el movimiento feminista, los movimientos feministas, cada día logran conquistar más territorios. Entonces los varones ven esto como una pérdida ¿no? Una pérdida de privilegios, como una pérdida de espacios, como una pérdida de poder. Siempre terminamos como discutiendo sobre el poder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se adecúan, ¿no? Se acomodan. Entonces, bueno, no, yo quiero ir a la marcha. Bueno, pero durante los 365 días del año, donde no hay marcha, ¿te preguntaste algo? ¿Discutiste con tus pares? ¿Discutiste con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo sobre las prácticas machistas que se ejercen en la escuela, en cualquier ámbito laboral, en la familia, en la calle, en el transporte público? Y muchas veces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es más fácil ser un aliado en el espacio público y negar las violencias y las desigualdades que ejercemos en el cotidiano. Y ahí es donde tenemos que hacer foco. Hacernos cargo, dejar el discurso políticamente correcto, ay no, yo no ejerzo violencias y no sé qué, y hacerse cargo posta de esas violencias y esas desigualdades y esos mandatos que forman parte de nuestra subjetividad. Porque yo marica, todo lo que quieran, pero en mi subjetividad hay un montón de mandato patriarcal, y hay un montón de formas de vincularme que son de una lógica patriarcal. Digo, si no me puedo hacer cargo de eso, si no lo puedo discutir, es muy difícil que pueda transformar algo. Porque caemos en esta lógica del discurso políticamente correcto, ¿no? Bueno, la violencia de género está mal. Ah, pero la violencia de género del otro, porque la mía no la registro. Ahí es un poco esa tensión de cómo
los colectivos de varones tienen que acompañar. Inclusive la palabra acompañar siempre nos hace un montón de ruido cuando la usamos con Gus, porque acompañar pareciera que tenemos que ir a acompañar a las mujeres, ¿no? O a las diversidades y disidencias. Bueno, no, en realidad en esta lógica del acompañar es acompañar el proceso político o histórico que los feminismos vienen desarrollando. ¿Por qué decimos acompañar? Digo, porque es la palabra menos reactiva, pero tiene que ver con, bueno, hacer la parte que nos toca. Y la parte que nos toca para que eso se dé, para que la caída del patriarcado, de la lógica patriarcal caiga, tiene que ver con laburar con nuestros pares, con los varones, con quienes transitamos en el cotidiano, porque si no, digo, de nada sirve ese discurso políticamente correcto, sino que tenemos que hacernos cargo de nuestras prácticas. Digo, esto va a ser algo recurrente a lo que volvamos como todo el tiempo. Nada, yo no hablo más por un ratito. Hermoso, Lucas. Con su permiso voy a leer algunos de los mensajes que están en el chat. Esperen, que no me acuerdo. Acá, María nos comparte, dice que cuenta, bueno, algo familiar en función de esto de los mandatos y los ejemplos que veníamos pensando antes. Su papá enfermó de cáncer y se negó al principio del tratamiento a realizarse la quimio para no perder el pelo. Claro. Francisco dice, esas construcciones que se nombran son dadas en la escuela, formando a las masculinidades de un determinado modo junto a la familia. Y agrega que no vienen con el nacimiento, la cajita de cristal de la masculinidad es entregada con la amenaza de perderla todo el tiempo. Cintia nos dice un ejemplo como ya habíamos leído en otro momento, que el hombre no puede llorar, que todo lo soporta. Claudia dice que la escuela tiene una función ineludible en actuar sobre las estructuras psíquicas y crear espacios de convivencia saludables. Aldana se pregunta, ¿a quién le pedimos en la escuela que mueva o cargue cosas pesadas? ¿A quién le pedimos que se trepe a buscar la pelota? ¿Cómo se distribuye el espacio en el patio del recreo? ¿Se interviene cuando todo el espacio se usa para jugar a la pelota, solo entre varones? Hubo un caso muy conocido de una niña que quería jugar a la pelota y la maestra le dijo que no sé si lo recuerdan, porque era de varones, era un juego de varones. Bueno, lo terminó logrando, una genialidad. 8 años, ¿no? Mauro dice, totalmente de acuerdo, el hombre tiene todos esos códigos y sos castigado si no lo haces. Me perdí. Manu dice, el primer lugar para repensar la ESI y las masculinidades de los docentes es la propia vida, cómo nos interpela en nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestros vínculos. Luego podemos hablar y proponer espacios de reflexión colectivo desde otro lugar. ¿Quieren que siga leyendo o avanzamos y después los corto? Ahí yo me quedaría ahí en ese, que es fundamental, la incomodidad. Es fundamental, si no te incomoda, de hecho en uno de los encuentros de varones que participé era como un lema, ¿no? Si no te incomoda, tu feminismo es de moda. Porque en el varón te tiene que incomodar, no puede no incomodarte. Porque si no, esto dice Lucas, si no te acomodas rápidamente. Porque si no te está incomodando, si no te das cuenta, no sé, en el tema de la salud, hoy hay estadísticas, los accidentes de tránsito, o sea, la Agencia de Seguridad Vial pregunta a las personas si consumieron alcohol, y los varones lo reconocen sin ningún problema, a sabiendas que va a haber multas, o sea, hay un reconocimiento del riesgo. O cómo te mueves en el cuerpo, esto de la fragilidad de la masculinidad, ¿no? O sea, no me voy a poner esto porque no sea cosa que... Si eso no te incomoda, si no te incomoda, mi experiencia personal, y en eso por eso lo coincido con lo que decía Manu, yo fui padre muy joven. Yo llevaba a mis hijas al jardín de infantes. Y yo iba a estar en la parada con otras madres, ¿no? O sea, con madres, o mejor dicho, otras personas que en ese caso estaban maternando, yo estaba paternando, y yo llegaba a la parada y era como, ay, qué bueno, Gustavo, qué bien. O sea, y lo hacían las mismas personas que lo hacían todos los días, pero yo lo hacía y yo era como, y a mí eso me incomodó, porque no puedes, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Lo primero era esto, el por qué. Y ahí empezás.
Y después en instancias de la preadolescencia, en el varón, 11, 12 años, que empieza a gustar una piba. Vos no sabés qué hacer. Porque la realidad es esa. ¿Qué haces? Vas y le preguntás a un amigo de tu misma edad, que le pregunta a un hermano, un primo que tiene 2 años más, y ya está todo. Y ahí ya la quemaste toda. Entonces, si uno no se pregunta esas cosas, si no empieza a analizar esas incomodidades, si no dice, che, ¿por qué yo tenía altos consumos de alcohol para poder salir, para poder bailar? Yo ahora no necesito tomar alcohol para bailar. Pero tuve que hacer un proceso de incomodidad y de encontrarme con mi cintura, con mi movimiento, con soltarme en un montón de cosas, y todo el tiempo me está incomodando. Porque el mandato está todo el tiempo sobre mí. Entonces es muy interesante esto que dice Manu. Si no te incomoda, si vos no lo pasás por tu cuerpo, si no te generas incomodidad en cuanto a, che, me gusta esta chalina y me la pongo y no importa, me queda bien o no me queda bien, no me interesa, ¿no? Como jugarte todo el tiempo con ese mandato, es muy interesante. Y en la escuela no solamente es interesante, sino que es sumamente necesario, porque en ese pequeño acto estamos marcando referencias nuevas a las niñeces y a las adolescencias, ¿sí? O sea, en cómo transitamos el salón, y la compañera decía, bueno, yo trabajo la ESI todo el año, y sí, claramente hay que trabajarla todo el año desde todos los ámbitos, desde el chiste que haces, o desde el chiste que hace el compañero docente o preceptor que le dice al pibe, che, no había mochila de varón, y vos lo tenés que frenar ahí. Decir, no, flaco, no es por ahí. Y ahí ya estás marcando. Y lo marcaste porque a vos te incomodó, lo marcaste porque a vos te incomoda, y a vos te incomoda porque hace unos años atrás seguramente vos hacías ese chiste, en esto que decía Lucas. Los varones tenemos que hacernos cargo. Si no nos hacemos cargo de que somos el sujeto del cual se beneficia, de que nos beneficiamos, del cual violentamos, del cual ejercemos un montón de violencias, si no nos hacemos cargo de eso, y es poco probable que se avance realmente. Creo que ese es el punto clave, la incomodidad en nuestro cuerpo, hacerlo pasar por nuestro cuerpo, liberarnos esos mandatos, liberarse de esos mandatos genera angustia, es así, bienvenida a la angustia. Y con respecto a esto que plantea Gus, digo, ahí el desafío es pensar a la masculinidad como un sujeto, ¿no? Como un sujeto político, y que dicho sujeto político, digo, nos permite, digo, asumir esa responsabilidad, asumir ese rol que cumplimos en la sociedad y poder discutirlo. Porque si automáticamente, digo, el planteo tiene que ver con esto yo no lo soy, es muy difícil que ese proceso se dé. Digo, y en la escuela se ve un montón, ¿no? Los pibes, con todas las discusiones que hoy existen y con todas las transformaciones que se van dando en términos de lo vincular, en términos de lo estético, en términos, bueno, en todas las dimensiones que podamos pensar de las masculinidades, pasa que muchas veces los pibes no encuentran otras referencias. ¿Por qué? Porque el mundo adulto, yo me quedo con esa reflexión que hizo la compañera de las niñeces, ¿no? Obviamente que las niñeces y las juventudes tienen otra forma de comprender el mundo, porque tienen menos lógica patriarcal incorporada en su subjetividad. Tienen menos machismo, tienen menos patriarcado, pero ahí en todo caso el desafío es cómo se construyen otro tipo de referencias, porque los pibes están, digo, si la masculinidad está en crisis para el mundo adulto, digo, para los pibes, mucho más, digo, por el mismo proceso social que van desarrollando. Entonces el desafío ahí es cómo se construyen otras referencias para que esos pibes puedan entender que hay otras formas de construirse como varones y no caigan en esa lógica de lo reactivo, ¿no? En esto de, no, el feminismo está mal porque es una guerra contra los varones. No es una guerra contra los varones, es una guerra contra las prácticas. Tengo que dejar de decir la palabra guerra, ¿no? Porque si no queda ahí como... queda como parte del discurso. En todo caso, es una discusión contra las prácticas patriarcales, y prácticas patriarcales tenemos todo el mundo. Ahora, los varones tenemos prácticas patriarcales, y un ejercicio de la violencia particular, por el simple hecho, o por el complejo hecho de ser varones, porque no es lo mismo la violencia sistemática que ejercemos los varones que una cuestión violenta, una cuestión conflictiva dentro del aula entre dos pares, que, digo, hay una diferencia abismal. Entonces es muy necesario
no sabemos cómo, la aposta es esta, no sabemos cómo, no es que, ay, sí, bueno, chiques, acá le traemos el cuadernito que dice el pasito, no sabemos cómo. No, si estaban esperando Pero sí eso, la no. discusión es esa, cómo construimos otras referencias y cómo habilitamos desde el mundo adulto, desde el plano docente, desde la práctica docente, que los pibes puedan construir otras formas de ser varones, y que cuando el sistema social imponga, porque todo el tiempo, ¿no? Los ejemplos y las anécdotas que ustedes iban tirando en el chat, dan cuenta de ese proceso de socialización sobre la masculinidad, que es constante, que no para nunca, que es con el chiste, los colores, el deporte, quién hace fuerza. A mí lo de hacer fuerza me hizo un montón de ruido, porque no lo había como reflexionado tanto en mi trabajo, en un trabajo anterior que tenía, quien ponía los bidones de agua en el dispenser, eran todas compañeras obviamente, y yo, era yo, que yo no tengo fuerza porque nunca desarrollé la fuerza, digo, soy medio grandote, qué sé yo, pero no tengo fuerza, pero era automático. Había que poner el agua en el dispenser, y no hacía falta que una compañera me diga, ay Lucas, ¿podés? No, yo era como, voy yo, ¿por qué? Porque soy varón, por el simple hecho de ser varón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ese bombardeo sobre todas las personas, pero digo, particularmente en este espacio en el que nos encontramos, sobre las masculinidades, se rompa, ¿no? Y posibilite construir otras referencias y posibilite construir otros procesos de socialización, donde esos mandatos, estructuras, lógicas, roles, se vayan como desarmando y no se imponga, porque todo el tiempo se está imponiendo, ¿no? Como en lo que decimos, en cómo miramos, en el chiste, en la palabra, en lo que festejamos, en lo que sancionamos, en lo que está bien visto en los varones, en lo que está mal visto en los varones. Digo, es una tarea ardua, es compleja, es difícil, sin lugar a dudas. No hay una verdad, no hay un libro donde diga de qué manera tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que tomar la práctica cotidiana de pensar si lo que estoy diciendo, si lo que estoy haciendo, o el juicio de valor que hago desde el mundo adulto y desde el mundo docente, no termina perpetuando esas lógicas y no termina sosteniendo todas las violencias y las desigualdades. Nada, vamos a ir con una presentación. Ahí le vamos a pedir a Noé. Perdón, Lucas. Sí, por favor, mientras vos hablás vamos preparando la presentación, realidad, te escuchamos. Yo me quedé pensando cuando Gustavo, y después lo repetiste vos, dijeron que la masculinidad está en crisis. Y esa afirmación como que es como una piedra en el zapato, ¿viste? Como que me parece que no es tan... No podría decirlo así, sino me parece que tiene más que ver con la incomodidad. Que para la masculinidad hegemónica, todavía los movimientos feministas y estas reflexiones que estamos haciendo nosotros acá no llegan a ponerla en crisis. Como que le hincha las pelotas, sí. Y perdón a las compañeras y a todo. Pero digo, perfecto. ¿Entendés? Como que no me arriesgaría a afirmar que entró en crisis todavía la masculinidad hegemónica. Y me parece que estaría bueno poder charlar también sobre eso, porque si nos posicionamos en que la afirmación no es tal, quizás nosotros también nos liberemos en la producción de herramientas, en la producción de esta discusión, de posibles ideas, partiendo de otra situacionalidad, que es la masculinidad aún no está en crisis. Lo tiro. Sí, de hecho... Comparto lo que dice Maximiliano. De hecho, quienes sostienen este mensaje de la masculinidad está en crisis son justamente los grupos reaccionarios y conservadores. Porque ese es como el juego que hacen, como, claro, está en crisis la masculinidad por estos avances, la posmodernidad, y entonces hay que ir a lo anterior, a donde no había que en realidad, o sea, es real, sí, crisis no hay, pero hay un movimiento fuerte y ellos automáticamente ponen ese nombre, o decir, sí, la masculinidad está en crisis. Y ahí se empiezan a elaborar algunos espacios. La realidad es que los encuentros, o mejor dicho, los encuentros y los espacios de masculinidades o de varones que se piensan desde una dinámica antipatriarcal, en diálogo constante con el feminismo. ¿De qué crisis me estás hablando si cada 26 horas matás a una mujer? O sea, no hay ninguna crisis, tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, es interesantísimo ese debate del uso de las palabras, ¿no?
Porque no está en crisis la masculinidad. Porque justamente está en crisis, entonces, volvamos a los orígenes de esa masculinidad que era como el pater family, o nos acomodamos políticamente con un discurso políticamente correcto y somos los aliados que vamos a las marchas. Entonces, ahí es muy interesante eso, claramente, para decir, no, tenemos una responsabilidad. Más que crisis, es asumir la responsabilidad política. Avísenme cuando se ve. Se ve. ¿Cómo? ¿Se ve? Se Listo. ve. Mientras ustedes... Y me dicen cuándo paso de página. Bien. Bueno, Michael Kaufman lo que plantea es, en esta presentación, si querés ir pasando, ¿no?, a la primera, es como las 7P le pone, ¿no?, de las violencias machistas, el poder patriarcal. Volvemos a insistir en esto. Nosotros vamos a veces a centrarnos en, entre grandes comillas, el sufrimiento de los varones, pero eso no quita de lado, ni invisibiliza, ni justifica todas las violencias que ejerce el varón. La primera de todas es esta, ¿no? El poder que decíamos hoy. Todo el tiempo estamos hablando de poder, de ejercer violencia. O sea, el varón ejerce poder, es el factor de poder, es la construcción del Estado moderno, la idea de sujeto político, la idea de lo bueno, el horizonte a alcanzar, el norte de la sociedad, siempre es un varón. Es un varón heterosexual, es un varón que tiene el mandato de proveer, de proteger, de procrear. Y eso es el poder. O sea, como la primera P por donde se sostiene es el poder de este varón. Vamos a la segunda, si querés, Noé. Dentro de ese poder, esto es muy interesante, es la de los privilegios. Nosotros pensemos en esto. Hay un libro llamado La mitomanía de los sexos, de Faur y Grimson, que en un articulito cortito plantea un estudio que se hizo a varios varones, creo que a 100 varones, y se les preguntaron sobre qué miedo tenían, cuál era el mayor temor que tenían de que le hiciera algo a una mujer. Y todos los varones respondieron que el mayor miedo era que la mujer se burle de ellos, o que sean tomados por chiste o por gracia. Cuando se le preguntó a las mujeres respondieron que el mayor miedo que tenían eran que sean asesinadas por los varones. Ese es un privilegio que los varones tenemos desde el momento mismo de nacer y que se nos marque, o sea, nada, esto, es varón, construcción de género social, tiene pene, es varón, tiene estos mandatos y tiene estos privilegios. ¿Sí? Nosotros no tenemos muchas instancias de miedo frente al riesgo de vida. De hecho, nos exponemos más en función de ese privilegio, ¿no? O sea, es muy interesante pensar los privilegios que tenemos los varones, ¿sí? A veces yo hago, en la escuela, el ejercicio de hablar de los privilegios, y los estudiantes lo primero que me dicen es, ¿qué privilegio vamos a tener nosotros si cuando vamos al boliche tenemos que pagar la entrada y ellas entran gratis? Entonces ahí el ejercicio interesante es decir, vos estás pagando para consumir algo. Consumís un trago y el sistema te está abriendo la posibilidad de consumir un cuerpo. O sea, ese es un gran privilegio que tenemos y que a veces es interesante trabajarlo con los adolescentes, con preguntas cortitas. Y el privilegio es este. El hombre cree que tiene el poder, o sea, tiene el poder y por lo tanto abusa ese privilegio de pegar
de decirle algo en la calle a las mujeres, de ejercer la violencia para salirse con su objetivo, con su razón. Y ahí entonces vamos a la tercera P, que es la del permiso. ¿Sí? El varón tiene permiso para celebrar esos actos de violencia. En el fútbol, ¿no? Le rompimos el vení que te vamos a, ¿no? O sea, completen ustedes. Es el permiso que le da la sociedad a ejercer esa violencia. ¿Sí? Si me enojo, y bueno, uy, se enojó y pateó la puerta. No, pero viste el carácter que tiene él, no lo hagas enojar. Es un permiso, Entonces se va fomentando el ejercicio del poder, el privilegio que da ese uso de poder y el permiso, la permisividad que tiene el hombre a celebrar los actos de violencia, tanto, o sea, si es en público que se le permite, imaginemos en la vida privada, ¿no? La cuarta es la paradoja. A los varones se les exige, como mandatos, tener ciertos rasgos, ¿no? O sea, en la filmina anterior veíamos a ese magnate millonario que si vieron la película es claramente el ejemplo, ¿no? O sea, de todos los consumos habidos y por haber, consumo de sustancias, consumo de alcohol y consumo de cuerpos. Y ahí hay una paradoja, porque ¿qué pasa si no llegamos a esas expectativas? ¿Qué nos pasa? Y me quedo con lo que se decía en el chat, ¿no? ¿Qué nos pasa en los cuerpos? Cuando no logramos ese alcance, ese mandato. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? O sea, queremos ser hombres, como se nos impone, queremos ser ese varón, pero no podemos llegar. Y ahí estamos en una gran paradoja. ¿Sí? Y hay un trabajo de vigilancia y trabajo constante hacia los hombres más jóvenes, ¿no? Hay como, bueno, yo no puedo llegar, pero me fijo y exijo que otros varones también lleguen, o que sufran, que padezcan ese no poder llegar. Esas expectativas de la masculinidad, y son inseguridades que van generando esas inseguridades de la incapacidad de pasar a prueba la hombría, la amenaza al fracaso. ¿Qué hace? Hay una armadura psíquica, ¿no? O sea, el hombre no puede ejercer ese poder, ese mandato, no puede cumplir. Hay un estado emocional que va cada vez, si se quiere, dinamitando esa psiquis. Imaginemos esto, un varón preadolescente que empieza a transitar su masculinidad, que tiene muchísimas dudas, porque tenemos muchísimas dudas en esa edad, y se nos cae todo, lo primero que se nos cae son los mandatos. No poder llorar, te la tenés que saber todas, chamullate la mina, el no ya lo tenés, eso es terrible, el no ya lo tenés, ¿no? Una invitación prácticamente a forzar a la persona a que ceda. Entonces se va generando una armadura psíquica muy grande que da como resultado una habilidad impresionante para no tener empatía con las personas. Esa armadura hace que el varón primero se cosifique a él, se sienta una cosa, no un cuerpo. Por lo tanto, no va a tener empatía y no va a cuidar las corporalidades externas. Si no me cuido yo, no voy a cuidar a la otra persona. Si yo no me permito sentir, no voy a dar cuenta cuándo sienta la otra persona y cómo se sienta la otra persona. Esto lleva a la sexta P, que es esto, ¿no? La olla de presión. Todas las formas de mostrar esa masculinidad.
se van dando, como dicen ahí, depende de la interiorización, de gama de emociones, que se transforman en ira. No tenemos empatía, no logramos construir empatía, cosificamos a los demás porque nos cosificamos a nosotros mismos, se va canalizando en la ira, esa armadura, que hace que sea claramente una olla psíquica de presión. Hay una presión constante. Y eso se ve cuando el punto más alto es el varón femicida que luego de cometer ese atroz hecho se quita la vida. Porque supuestamente la mató porque la amaba. Entonces, bueno, en esto, ¿no? Interesante. La violencia como medio para probar lo contrario ante sí mismo y ante otros. Siempre la masculinidad o el ser varón se construye en oposición a. ¿Por qué soy varón? Porque no soy mujer. ¿Por qué soy varón? Porque no soy... ¿Qué es lo masculino? Porque no es femenino. O sea, todo el tiempo es en oposición al otro. No hay como una validación de soy varón desde acá, desde lo que siento, desde lo que siente mi cuerpo, desde el gozo de mi cuerpo de manera sana. Y por último, la séptima P, que habla, bueno, de esto, ¿no? Los hombres muchas veces crecen en hogares donde la madre era golpeada por el padre, crecieron presenciando conductas violentas. Y también las experiencias pasadas en cuanto a la cultura. ¿Sí? Se va generando todas unas instancias que lo que van haciendo en el sujeto varón es justificar sus violencias. ¿Sí? Dice, los niños han aprendido que es posible lastimar a una persona amada y donde solo las manifestaciones de ira pueden eliminar sentimientos de dolor profundamente arraigados. Porque en el fondo de todo lo que hay es un dolor por no poder ser ese varón que el mandato, que la sociedad exige ser. Vamos a pasar, hay una más, ¿no? Entonces, está bueno desafiar y desmantelar las estructuras de poder, poner fin a este permiso cultural, en esto que decíamos, de los chistes, de los grupos de WhatsApp cuando mandan algún chiste, alguna cosa de mujeres, de diversidades, de disidencias. Hay que desmantelar eso, poner fin a ese permiso. No se puede erradicar, como decíamos, sin el apoyo de mujeres y varones, de cara al feminismo, el diálogo constante. Y las premisas son como la compasión, el amor, el respeto, para redefinir alguna masculinidad diferente, diversa, más empática. Y por último también esto, ¿no? Trabajar con hombres que ejercen o ejercieron violencia. Porque si no se ve a la expulsión de ese varón, y ese varón no se permite la reflexión. Y si no se permite la reflexión, va a continuar ejerciendo violencia. Y va a volver a ser el permitivo, el permiso de esa sociedad de resolver todo con ira y con violencia. Y creo que esta era la última, ¿no? Sí, era la última. Y en eso es interesante, este autor nombra la tríada de la violencia machista, ¿no? Que es que el varón, al no poder responder con el mandato, ejerce violencia hacia otros varones, en esta cuestión de vigilar y de controlar, a ver cómo llevan adelante esos mandatos que él no los está cumpliendo, pero necesita ejercer violencia hacia los demás, ejerce violencia hacia sí mismo, porque justamente no se permite la angustia del cuestionamiento, y por último ejerce violencia hacia
las mujeres o hacia las diversidades y las disidencias. Esa tríada de la violencia está constantemente en nosotros, en los varones, ¿no? Y vuelvo a esto. Este autor analiza un poco estas 7, él le pone las 7P, como para tratar de tener un acercamiento e interiorizarse en los mandatos, pero lejos de justificarlos, sino para trabajarlos. Y creo que en las escuelas es sumamente interesante transitar eso, ¿no? Como ir reflexionando en cuestión de esto. No sé, si los nenes ven violencia todo el tiempo, y es claro que van a reproducir esa violencia. Si la cultura en la que estamos inmersas, es violenta, se va a ejercer esa violencia, se va metiendo en nuestros cuerpos. Sí, correspondiendo a una pregunta del chat, sí, está la campaña Lazo Blanco en Argentina, es regional con Uruguay. Después vamos a mandar material de la campaña Lazo Blanco para trabajar con varones. De hecho, la campaña Lazo Blanco nace en Canadá y nace en la década del 80 en relación a un acto, a un hecho, mejor dicho, de un joven, creo que tenía 19, 20 años, que ingresa a una escuela y empieza a disparar contra mujeres. Muchos padres de esa escuela se dan cuenta que lo que había en ese varón, más allá de la misoginia, era algo que tenía que ver con la constitución de su masculinidad. Y crean la campaña Lazo Blanco, para trabajar justamente la responsabilidad del varón, el ejercicio de esas violencias. Si alguien quiere tomar la palabra para reflexionar un poquito sobre lo que estuvimos viendo, siéntase con la libertad de hacerlo o hacer algún aporte por el chat también. Nos quedan 20 minutitos aproximadamente de charla, así que nada, que circule la palabra. Bueno, tal vez no, nadie quiere hacer alguna reflexión. Todo este material, igual, y otros materiales que habíamos pensado para el encuentro de hoy, pero en función de la dinámica y de cómo la palabra fue circulando y algunas reflexiones que hicieron, le vamos a estar enviando por el campus toda la data. Ahora teníamos una última placa que tenía que ver con micromachismos entre comillas, con toda la discusión que merece, porque micro le quita un poco ahí como la gravedad, pero tiene que ver con todo lo que sustenta, ¿no?, las violencias y las desigualdades. Y también les queríamos proponer la construcción de un Padlet, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una propuesta para construir algunas reflexiones de lo que se fue generando en este espacio, en el día de hoy, y que nos sirve también como para pensar cuáles fueron los puntos a fortalecer y cuáles fueron los puntos que estuvieron bien. No sé, si quieren avanzamos con el de micromachismos para compartirles, es bastante claro y conciso, y es un material que tranquilamente después van a poder utilizar en las escuelas o en las organizaciones y demás, porque está como muy bien armadito. ¿Se ve? Sí, a mí me está agarrando, pero mi internet es un poquito lento. Sí, se ve bien. Bueno, es como, no sé, Lu, ¿lo querés explicar? No, Gus, a mí me encanta escucharte, por favor. Ahí en el chat están diciendo que lo dejaron pensando texto. y que les gusta escucharlos a ustedes, que por eso no hablaron. Bueno, gracias. Miren, esta placa va como soporte al texto sobre micromachismos,
también, ¿no? O sea, las palabras tienen muchísima importancia, el micro no tiene nada, pero bueno, el autor que lo creó es un argentino que vive hace muchos años en España y fue quien empezó a investigar con respecto al movimiento de varones. Para este encuentro hay 2 textos de él, Bonino, y él plantea esto de los micromachismos como diciendo, bueno, a ver, los varones ya nos estamos dando cuenta que algunas cosas están mal, que algunas cosas ya no se nos permiten, ¿no? Este permiso del que hablaba Kaufman ya se corrió, pero hay un sostenimiento todavía, hay unas prácticas que hace que el sistema, como bien dice un compañero, no esté en crisis, lejos está de entrar en crisis. Entonces él lo denomina como los micromachismos, que son estas acciones cotidianas muy pequeñas, muy como naturalizadas, muy invisibilizadas, que hacen que los varones sigamos sosteniendo nuestro mandato, nuestro poder. Entonces, bueno, los efectos que genera son estos, ¿no? O sea, lo que rodea son como los medios de comunicación, familia, escuela, trabajo, todo eso está rodeando. Se podría decir que esa es la cultura. Y los efectos son como la inhibición del poder personal, o sea, hay una limitación del poder, de la libertad de la otra persona. La autoestima y la credibilidad, aumenta la desmoralización, ¿no? O sea, esto en cuanto a relaciones de pareja, ¿sí? Esfuerzos psicofísicos, el agotamiento mental, la carga mental que tienen las mujeres si están en pareja, y si están en pareja y viven juntos y tienen hijos, ¿no? O sea, está demostrado ahora en tiempo de pandemia, el día del varón creo que tiene 23 horas, ¿no? O sea, como que lo achicó inclusive. Un varón con hijos, con hijes, creo que se va a 26, y el de la mujer creo que a 33. O sea, el día de la mujer tiene 33 horas. O sea, un día tiene 24. Imaginemos la carga psicofísica de esa mujer. En las relaciones, ¿no? Las relaciones no igualitarias, desiguales, antidemocráticas, esto de, bueno, yo te ayudo, decime qué hago, la clásica del varón, ¿no? Decime qué hago. Y ahí ya hay una carga, bueno, la tarea es tuya, mujer, yo te ayudo, decime qué hago. Los intereses, ¿sí? O sea, siempre hay mayor interés del varón sobre el de su pareja, y eso genera esta autoimagen de culpabilidad, ¿no? Si la mujer no cumple con todo lo que el varón plantea, o genera un cambio, no sé, esta idea de, bueno, no sé, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero cambiar de trabajo, quiero hacer otras cosas, quiero ir a hacer algo para mí, ocupate vos de tu hijo, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestros hijes. El varón dice, no, pero ¿y ahora yo qué hago? Ayúdame, ¿no? Hay muchas viñetas en cuanto a eso, de el varón que dice, bueno, yo te ayudo, quédate a descansar que yo me ocupo de los chicos. Y se escucha, ¿no? Bueno, ¿y dónde está esto? O el ejercicio, preguntarle al padre cómo se llama, quería el nombre de 2 o 3 profesores de sus hijos. Y quizás la mamá, la mujer, lo sepa. Entonces, estos son efectos que generan un agotamiento en la familia, genera que haya una terrible desigualdad y una brecha de género en el trabajo. ¿Sí? Se estima que hay una diferencia de casi 30% entre lo que gana un varón y lo que gana una mujer. El tema de la ética del cuidado, ¿sí? En la familia, en la escuela, poquísima participación del varón, y los medios de comunicación como legitimadores de esas desigualdades, y hasta inclusive con tonos burlescos, ¿no? Muy, muy burlones, como la instancia que pueden ver en internet es cortita, yo no aguanté a verlo todo, de cómo un periodista en prime time, en horario como Jorge Lanata, se burla de un proyecto de elementos para personas menstruantes, ¿no? Del acceso
a elementos sanitarios para personas gestantes. Entonces, esto hace que se sostenga las desigualdades y hace que los varones transitemos muchas veces espacios donde no hay, no nos cuestionamos nada. Si querés no sacarla así, nos vemos, que yo no estoy viendo nada. Ahí va, ahí va. Entonces, es interesante. La propuesta es pensar estos efectos de los micromachismos en la escuela, ¿no? En nuestros y nuestras estudiantes. ¿Sí? O sea, como decían por ahí, como decíamos hoy, en el patio de la escuela, en cómo ayuda ese niño, esa niña, ese niño, y cómo se va constituyendo. Ahí la posibilidad, tenemos una gran posibilidad de tener otras masculinidades. Sí. Y con esto que vos decías, digo, la posibilidad también de pensar en esos chicos, esos adolescentes, también de formarlos y empoderarlos en esto de que hay violencia obstetricia hacia la mujer y que si el hombre tuviera la capacidad de vincularse mejor también incluso en ese momento, ¿no? Del nacimiento, del embarazo, o sea, tener otra cabeza. Michel Oden, que es un médico francés que trabajó con esto mucho, habla de que la única manera de cambiar el mundo es cambiando la manera de nacer. Digo, si cambiamos la manera de nacer, pero hacemos que el hombre masculino entienda de que hay que estar presente también ahí, y en todo el recorrido que viene después, digo, empoderar a los chicos también con esa información, sería también como un paso posible para comprender esta formación que nosotros queremos para todos y todas y todes, de decir, bueno, la violencia excede solamente a lo masculino o a lo femenino. La violencia es si queremos, el patriarcado que está todo el tiempo ejerciendo esa fuerza sobre nosotros, nosotras y nosotros. Y me fue para ahí la cabeza, perdón, por ahí no tiene nada que ver. Me gustaría decir algo. Voy a intentar poner mi cámara que tengo mal internet. ¿Puede ser? Ahí va. Hola, ¿cómo están? Está muy mal mi internet. Yo les quería decir que a mí me resonaba mucho lo que estamos hablando en relación con lo que plantea Graciela Morgade cuando dice que toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Y a mí me llama la atención porque me parece que el nivel de reflexión que me parece que apunta al donde tenemos que tener, tiene que ver con lo personal, con lo íntimo. O sea, acá la pregunta es qué nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Porque no es la escuela, la sociedad, o sea, es como que tiramos siempre para afuera, ¿no? Yo creo que si estos textos nos hacen preguntarnos, y la invitación de las actividades nos hace preguntarnos, en mi vida cotidiana, ¿qué onda? ¿Cómo lo veo? ¿No? Una pregunta, por ejemplo, muy frecuente que yo hago cuando trabajo con temas de masculinidad, y hablo sobre el privilegio de habitar el espacio público. Los varones no saben de qué estoy hablando, porque no entienden ni siquiera el concepto de privilegio. No saben. No estoy hablando de adolescentes, adultos, ninguna edad. Y cuando pregunto cuántas personas acá sintieron miedo de caminar por una calle en la noche, alguna vez, por la ropa que tenían puesta, ¿quiénes levantan la mano? Solo mujeres y disidencias sexuales. Porque ningún varón sabe la experiencia que es que te agarren el culo en el tren, que te boten un tren por trola, por puto, por mujer, que te agarren las tetas. En fin, nosotras sabemos lo que significa tener miedo cuando estamos habitando el espacio público. Entonces, si no podemos encarnar en nuestras propias experiencias, en cómo me vinculo, qué pasa, quién tiene el control remoto de mi casa. Cuando se hace un asado en mi familia, ¿quién lava los platos y quién cocina la carne? Y si no nos interpela esta lógica cotidiana, nosotras y nosotros y a nosotros, difícilmente podemos tramitar esto en el aula. Por eso pensaba mucho que en algún momento, y es como la invitación que quiero hacer, abrirla en todo caso, es ¿qué me pasa a mí con esto? ¿No? Porque, por ejemplo, yo acá veo, la mayoría de las personas que puedo ver son personas que parecían asexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la identidad de nosotros es una decisión política. Cuando tú dices, yo soy hombre, yo soy mujer, estás tomando una decisión política. Aunque, si bien la identidad no se decide, sino que, bueno, eres quien eres, hay identidades que no están legitimadas en la sociedad, digamos, ¿no? Y también habilitar en la charla sobre el deseo. Mi experiencia trabajando con grupos de varones, cuando habilitamos el deseo, encontramos un punto de contacto con los feminismos, con las aborteras, con las disidencias, porque ahí hay un montón de cosas para hablar sobre la libertad. Si algo nos interpela es quiénes somos,
cómo queremos ser y por lo menos tener espacio para cuestionarnos, ¿no? Y como hablando de cosas concretas que a mí me han servido un montón, como en términos de lógicas para pensar en los ámbitos áulicos y no áulicos, de talleres, digamos. Por ejemplo, un ejercicio que le pido muchas veces a los chicos: ¿cuántas emociones puedes identificar? Identificas rabia, alegría, calentura. Y cuando le preguntas a mujeres, por ejemplo, identifican muchas más. Entonces, un ejercicio que les invito a hacer es: pregúntale a una mujer que tengas cerca de tu casa, de tu vida, quien quieras, ¿cómo tramita el enojo? Porque cuando les preguntas a los varones cómo tramitan el enojo, lo tramitan tirando cosas, gritando, rompiendo cosas. Porque ni siquiera tienen la posibilidad de identificar distintos sentimientos, porque eso no está legitimado en la construcción social de lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, digo, sin ejemplos concretos y sin mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en nuestras prácticas cotidianas y en cómo se constituye ese modelo patriarcal, heteronormado y binario en nuestra vida, no hay forma de abordar la ESI. O sea, yo tengo muchas compañeras que me dicen: ay, ayer trabajé, sí que trabajaste orientación sexual. Y se me acercó uno y me dijo que era gay. Yo le dije que fuera al psicólogo. ¿Qué me estás hablando? O sea, ¿por qué tendría que ir al psicólogo? Pues digo, la ESI puede seguir siendo binaria, las personas que trabajamos temas de masculinidad podemos seguir reproduciendo en las prácticas y las formas de pensar, incluso en la planificación de las clases. ¿Cómo habilitamos la palabra? ¿Cómo redistribuimos el poder? Y eso solo lo podemos hacer, en mi experiencia, si habilitamos esos diálogos, esos debates en la vida personal, en la vida íntima, en la familia. No me quiero extender más. Gracias por la escucha. Y disculpen que no pongo la cámara, pero es que internet anda malísimo. Nada, no hay mucho para decir después de eso. No, para nada. Muy interesante lo que planteás, y me parece, nada, me voy a tomar el atrevimiento de plantear esa pregunta que nos dejás, porque es una pregunta y es una interpelación a cómo nos pasa en lo personal, ¿no? En esto de lo político y personal. Nada, y me parece que es la pregunta para el Padlet, capaz, ¿no? Como, bueno, cómo nos interpela y cómo repensamos en nuestra práctica cotidiana y en lo que nos pasa, todo esto que estuvimos charloteando hoy. Nos quedan 3 minutitos en el Zoom y me parece que sería una buena propuesta como volcar un poco de esto que nos queda ahí como incógnita en el link del Padlet, que ahí se los mandé. Nada, si pueden hacerlo ahora estaría buenísimo, porque estamos ahí como con la vibra bastante movilizada y con todo ese movimiento mental y emocional que nos parece como fundamental para estos procesos. Aprovechen como ahora, tomarse unos minutitos y escribir algo. Es muy sencillo, entran al link, les va a tirar una pantalla violeta y van a poder en la parte de abajo, con un simbolito de más, apretan más y les va a tirar un cuadrito donde pueden escribir, y automáticamente, si mal no recuerdo, automáticamente queda ahí el cuadrito con alguna reflexión. Así que les invitamos a que aprovechemos este espacio y podamos escribir. Luqui, perdón, te interrumpo, si les parece lo muestro, para que vean bien cómo es, por experiencias previas es más fácil, digo, si es visual. Ya, si me dan un segundo. Cuando ustedes entran, no sé si ya se ve, aparece así. Este es el enlace que pasó Lucas. Acá está el simbolito de más. Y les aparece este cuadrito, no sé si lo llegan a ver. Entonces acá escriben y yo voy a poner solamente... ¿Podrías escribir ahí la consigna así ya queda? Por si alguno después se la olvida. Repetí la consigna, por favor. Alguien está escribiendo PPPP, yo no sé qué. Sí. La pregunta disparadora. Ahí está. Claro, la pregunta disparadora o el eje que les proponíamos tenía que ver con, bueno, con qué eje nos quedamos para el próximo encuentro. La pueden responder también, pero a mí me interesa mucho esto que planteaba la compa con respecto a cómo nos atraviesa en nuestras decisiones cotidianas y en nuestras prácticas cotidianas esto que estuvimos discutiendo hoy, ¿no? Cómo se organiza, cómo se distribuye el poder, cómo tomamos decisiones y cómo nos interpela en nuestras prácticas. Nada, la pregunta es, ¿con qué eje nos quedamos para el próximo encuentro? Porque nos sirve como contenido y como recurso para pensar el próximo encuentro, pero me quedo con esto, ¿no? Cómo nos atraviesa
la ESI no es una materia, la ESI no es una semana, la ESI no es un día, la ESI es algo completamente vivencial que apunta a repensar la forma en que nos entendemos y comprendemos el mundo y la forma en la que nos vinculamos. No sé si se llega a entender. Si va bien, avanzamos, y si no, seguimos como repensando. Veo que están escribiendo full, me encanta. Sí. Bueno, gracias. El chat estuvo buenísimo, muy enriquecido. Yo la verdad estoy encantado y súper feliz por el espacio y el debate y las preguntas, y me quedo con más preguntas y me quedo re incómodo y me encanta. Me encanta eso. Un ejercicio que una vez hice en esto que decía de cómo me pasa por el cuerpo, hicimos una jornada de salud y masculinidades y estuvo interesantísimo. Y el ejercicio que nos propuso quien vino a dar la charla, que es Hugo Uberman, dijo, bueno, todos los varones párense, dense un abrazo. Nada más. Nos abrazamos y esperábamos como, bueno, ¿de qué manera? No, abrácense. Además esto, ¿no? El varón siempre tiene que, muy vertical también, ¿no? O sea, como siempre esperando la orden. Y era como, abrácense, bueno, nos abrazamos, y después fuimos ahí, bueno, fuimos abrazando, y dijo él, ¿cómo se abrazaron ustedes? No, y así, y le demostrábamos cómo nos abrazamos, y siempre el varón se abraza, ya es una palmadita, ¿no? Y él nos dijo, ven, eso es demostración de poder, demostración de fuerza. Vos no podés abrazarte desde la emotividad, ¿no? Y nos dijo, ¿ustedes ven cómo se abrazan las mujeres? Yo sinceramente, o sea, a mí me explotó la cabeza cuando me dijo eso, ¿no? Porque digo, soy un tarado, o sea, ¿viste? Me quedé como, y es esto, ¿no? Todo el tiempo, la incomodidad, porque primero que uno, si lo hace, lo tiene que hacer bien, no puede equivocarse. Claro, y ahí pues, claro, y él dijo, en el abrazo, en ese hecho cotidiano, chiquito del abrazo, hay un montón de carga. El varón no puede abrazar afectivamente y quedarse en el abrazo, quedarse en el sentir. Tiene que abrazarse, pero mostrar como esa hombría, ¿no? Como, y fue impresionante. O sea, digo, y yo siempre lo cuento porque a mí me fue hermoso, me desestructuró, me generó un montón de incomodidades, me generó más preguntas de las que había ido en ese encuentro. Y es eso, ¿no? Es como en lo cotidiano, en lo chiquito. Yo quiero decir algo. Si hay una de las cosas que yo tengo así muy pasadas por el cuerpo son los abrazos de Lucas, a quien adoro infinitamente y tengo una profunda emoción de que nosotras desde SADOP, que venimos militando el feminismo hace un tiempo, hayamos logrado generar este espacio de formación. Para mí hoy es un hecho político, militante, que viene a irrumpir en nosotros, se viene a irrumpir en la organización, y militar es eso, ¿no? Es poner el cuerpo, es exponerse también, es tomar decisiones. Y yo creo que los sindicatos docentes en su conjunto tienen que tomar esta posta, porque tenemos en nuestras manos nuestra posibilidad y la posibilidad de las niñas, las adolescencias, y sobre todo de cuando uno piensa futuro en sociedades libres de violencia, justamente creo que tenemos muchísimas llaves para abrir esas posibilidades. Así que desde lo personal, desde lo vincular, desde lo afectivo, lo amoroso, gracias. Gracias, gracias de corazón, de verdad. Las y los quiero, les adoro, les admiro, y no hay nada como la militancia. No necesitamos contratar expertólogos, la potencia está en cada uno de nosotros, así que compartir el saber entre compañeros tiene un peso propio impresionante, así que valoremos también nuestras capacidades. Gracias. ¿Puedo sumar algo?
Sí, Aldana. Lo escuchaba a Gustavo hablar en el relato de los abrazos y se me vino a la cabeza la palabra intimidad y automáticamente sexualidad, ¿no? Y cómo también los varones aprenden a tener relaciones sexuales o a tener encuentros sexoafectivos desde la pornografía y cómo ahí la importancia de para poder pensar distintas maneras también de vincularse con otras personas emotivamente, emocionalmente, desde el cuerpo, desde el cariño, digo, no sé, otras cosas, incluso desde la ternura. No sé, como que el relato de Gustavo me hizo tac, 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 y me llevó a todas esas palabras así juntas y las quería traer, aunque sea para dejarlas ahí flotando. Gracias por todo. Bueno, hermoso. Yo estoy tremendamente movilizada, así que por ahí no, no voy a acompañar mucho esto con la palabra. Quiero aprovechar para saludar a Daisy del Consejo Directivo del SADOP de La Plata, que la vi que se conectó un cachito más tarde y no llegué a saludarla, así que gracias por participar, compañera, también. Y me gustaría que Nancy también nos dijera unas palabras como para cerrar la jornada. Obviamente, recuerden que el lunes se vuelve a subir material al aula y nos volvemos a encontrar el jueves en este espacio con más preguntas, más discusión, más repensarnos. Así que, Nancy, si podés darnos unas palabras. Bueno, también bastante movilizada porque como dijo Romy, para nosotros esto es como seguir el camino que venimos pensando hace un montón en esta construcción del SADOP. Y les cuento que acá tengo a una ex alumna, María Fernanda, que no nos podíamos saludar en las otras de ESI porque por cuestiones, digamos, tuyas, justo te ibas antes, yo siempre cerraba y bueno, la verdad que muy emocionada de verte, más allá de que me siento más anciana de lo que estoy, porque tengo acá una ex alumna que es docente y bueno, recuerdo por ahí, digamos, esas cosas que venimos a irrumpir, digamos, los que queremos pensar en un futuro mejor o llevarle más información a nuestros alumnos y alumnes, y no sé si ella fue una de las primeras o por ahí, cuando en mis clases de educación física me venían y me preguntaban sobre sexualidad, y yo paré la pelota y dije, acá no doy clase de vóley, ni de handball, ni nada, vamos a hablar de lo que quieren hablar, y armé los talleres en un momento donde ni se hablaba y tuve que hacer la nota a los padres y tuve la suerte de que no tuve ningún papá que me dijera no quiero que hables de sexualidad. Digo, fue como gracias, te reagradezco, qué bueno, y la verdad que fue maravilloso. Y como yo era profe solamente de mujeres, los varones quedaban, ¿y a nosotros cuándo nos vas a dar la clase? Y a nosotros, no sé, pídele a su profesor. Y nada, hablé con el profe y me dice, yo no tengo ni a la MAP, no sé, ¿qué le puedo hablar? Yo porque había hecho cursos y todo. Entonces le digo, bueno, les voy a dar, ¿ustedes se animan que yo les dé clase? Bueno, un poco, la verdad que se intimidaron los chicos cuando yo les enseñaba hasta utilizar el preservativo, digamos, porque estábamos hablando de adolescentes, digamos, y por ahí había cuestiones, estas que las varones se las saben todas. Se saben todo y ninguno va a decir, yo no sé esto, no sé aquello. Y la verdad que fue muy interesante ver esto, que los varones, digamos, con ganas de aprender, por esta construcción que tienen, como que soy varón y yo tengo que saber todo. Entonces la verdad que fue una experiencia muy linda y nada, me llena de orgullo y me pone súper contenta de que tenga exalumnas que hayan elegido el camino de la docencia y que se sigan formando y que sigamos teniendo compañeros como Lucas y Gustavo que nos traen nuevas formas de aprender, de desconstruirnos. Nosotros que venimos del feminismo femenino, de repente nos encontramos con masculinidades al sur y dijimos, ¿qué? Nos quedamos como, sí, quiero eso, a ver, contanos, así que la verdad que súper contentas y que estemos hoy, un día jueves, después de toda una jornada laboral, a las 9 de la noche, la verdad que nada. En noviembre. No, y noviembre aparte, nada, gracias por la participación, por el compromiso y por querer como nosotros entregarles a las niñeces
un mundo mejor. Así que gracias. Gracias de corazón de parte de todo el Consejo Directivo. Nos vemos, vayan a descansar. Nos vemos el jueves. Un saludo, gracias por la mención, un saludo grande. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Daisy, por participar. No, a ustedes. Estamos viendo. Chau, chau. Muchas Nos vemos gracias la por todo. próxima.